ser humano necesita vínculos para crecer y para desarrollarse. Y cuando alguno de esos vínculos se rompen, entonces comienza un periodo a surgir en el individuo que es intenso. Incluso lo llamamos intensidad emocional, al cual hoy vamos a llamar duelo. Si esa pérdida es radical y definitiva, puede ser en el caso de la muerte o puede ser en el caso de algunas relaciones, bienes materiales, se puede decir que la persona se ve afectada en diferentes áreas de su vida. En el área física, en el área emocional, en el área cognitiva, conductual, social, incluso espiritual. De tal manera que la persona se puede sentir incapaz de superarlo. Es allí donde comienza a desarrollar un duelo patológico y ya el duelo patológico va a requerir una intervención profesional para su recuperación. Son muchos los factores que intervienen en el tipo de duelo y en cómo puedas superarlos. Esto tiene que ver con las circunstancias, cómo ocurrieron las cosas, tienes que ver con el vínculo afectivo que tenías con eso o con esa persona, tiene que ver con tu personalidad, incluso con el antecedente de si anteriormente habías vivido algunas pérdidas y bueno, ya has afrontado la situación y sabes cómo superarlo. El contexto familiar y social también es favorecedor a la hora de superar un duelo. Yo soy Eimir Crespo, psicólogo de Psicodivas, y para mí es un placer hoy acompañarte desde Barquisimeto, Venezuela, a través de este audio para compartir este material que es de gran valor para mí y por supuesto para ti. Te voy a nombrar los diferentes tipos de duelos que podemos vivir. Una de ellas es la pérdida de la vida, como tal, la muerte cuando llega. Este tipo de pérdida es total y siempre va muy vinculada en el caso de personas con enfermedades terminales o personas que puedan vivir algunos accidentes trágicos, los cuales le puedan causar la pérdida de la vida total. Tenemos otro tipo de pérdida que es la pérdida con aspectos propios de la persona, que tiene que ver cuando pierdes la salud, cuando pierdes las capacidades sensoriales, cuando pierdes la vista, cuando pierdes la capacidad cognitiva, que son esas personas que sufren de Alzheimer, cuando pierdes capacidades motoras, cuando pierdes el autoestima, tus valores, tus ideales. Estos también son duelos. ¿Por qué? Porque estás desligándote y desvinculándote de algo de lo cual estabas acostumbrado. Otro tipo de pérdida es cuando tenemos pérdida de objetos externos. En este caso ya va ligado directamente con cosas materiales. Aquí podemos hablar de vehículos, de inmuebles, de negocios, incluso podemos hablar de un estatus económico, de alguna libertad, si se puede decir, incluso de objetos. A eso me refiero, pertenencias, objetos. Podemos también tener otro tipo de pérdidas, a lo que llamamos pérdidas emocionales, que es lo que tienen que ver directamente ligada a pérdidas de rupturas de parejas o incluso de amistades. Tenemos pérdidas también ligadas con nuestro desarrollo y ya se refiere a esa capacidad de nuestro ciclo vital normal, que puede ser cuando estamos avanzando de edad, cuando comenzamos a vivir una menopausia, cuando comenzamos a vivir síntomas de vejez. Entonces, la persona empieza a afrontar un duelo, puede ser anticipatorio o en el momento que lo está viviendo, empieza a emerger un duelo y es allí donde comienza una sintomatología que es lo que no nos permite desarrollarnos y vivir bien.
Fíjense que el duelo está ligado a emociones. Nos sentimos tristes, enfadados, culpables, bloqueados, ansiosos, solos, fatigados, rabiosos, impotentes, insensibles, confundidos, miedosos y vacíos. También puede llegar algunos pensamientos como de incredulidad, confusión, preocupación, alucinaciones y un sentido de presencia, de querer como notar la voz o aquellas cosas que perdimos, pues cerrar los ojos y tener una sensación de que van a volver a estar allí. Nos vivimos como en un estado de irrealidad. También hay unas sensaciones físicas que son terribles. Está la opresión en el pecho, como un nudo en la garganta. Nos volvemos hipersensibles al ruido, a olores, nos da vértigos, náuseas, temblamos, nos da aumento de la temperatura, lo que llamamos fiebre. Se nos puede aumentar el ritmo cardíaco, tenemos una sensación que nos falta el aire, nos sentimos muy débiles, como con una falta de energía, un vacío en el estómago, y hay algo que sucede muy particular, como una despersonalización, como si tú quisieras salir de tu propio cuerpo. Y tenemos unas conductas ligadas a eso, que es unos pensamientos de soñar con aquella cosa que hemos perdido, recordar constantemente eso que perdimos, suspirar, llorar, atesorar objetos que nos hacen recordar ese vínculo afectivo que hemos perdido. También tenemos alguna apatía y el desgano y la alteración del sueño. Ahora ya te voy a describir las diferentes etapas justas y necesarias que vivimos en el duelo para poderlo superar. Te invito a que puedas seguir nuestras redes @psicodivas en Instagram, en nuestro canal Telegram, en YouTube, en TikTok y en Facebook. Nos puedes ubicar por allí y seguir todo el trabajo que hasta el día de hoy hemos hecho para ti. El duelo se vive por etapas. No estamos preparados como humanos a tener pérdidas. Por eso es justo y necesario vivirlas cada una. De no superarlas, quedaremos estancados por mucho tiempo en el dolor y en la tristeza. La primera de las etapas es la negación. Es cuando inmediatamente recibes la noticia de esa pérdida y tienes una reacción de sentir que eso no sucedió. Lo niegas. Es la activación de un mecanismo de defensa ante ese dolor para no aceptar la verdad que estamos viviendo. Luego viene la etapa de confusión, que allí vienen la cantidad de emociones negativas, incluso podemos cuestionar todo lo que estamos viviendo y pensamos en todo aquello que no hicimos y de un modo distorsionado evadimos la realidad. Después de la confusión viene la ira y el enojo. Todas aquellas emociones y sentimientos se desbordan ante la pérdida. Comenzamos a ver que es injusto, que fue mi culpa, que aquellas cosas que no hice, que porque no lo dije en el momento. Y bueno, viene un malestar para con nosotros mismos y para con la situación que estamos viviendo. Posterior a eso, vivimos una etapa intensa de dolor y de culpa. La culpa comienza a invadirte de tal manera que quedas agobiado como aquellas cosas de las que no fuiste capaz de hacer, y es allí donde viene la sintomatología física del dolor. El dolor puede ser tan pero tan intenso que tu cuerpo lo somatiza y podemos terminar en la cama de un hospital. Luego viene la etapa de la tristeza, cuando ya aceptaste que la situación sí es real, y si no cuidamos esa etapa, podemos desembocar a una etapa de depresión. La depresión es la prolongación de más de 3 meses de tristeza. Si no somos capaces de tolerar el dolor, podemos prolongar la tristeza a tal punto que nos podemos anclar en ella durante muchos años. La aceptación viene posterior de esa tristeza.
Llega un momento que estamos comenzando a admitir y aceptar ese vacío, eso que ya perdí, eso que ya no está, que ya no va a regresar, y aún en medio del dolor yo puedo vivir una situación real. Me doy permiso de vivirlo, de llorar todo lo necesario, pero admitiendo y aceptando que sucedió. Es en esta etapa de aceptación cuando comienzo a evaluar qué voy a hacer después de esta pérdida. Y por último viene el restablecimiento, que es comenzar a tomar opciones, cambios de rutina, de estilo de vida, buscar otras opciones que me ocupen tiempo, pensar ahora qué me gustaría hacer. Incluso ese tiempo que estaba dedicando con aquello que perdí, que me está sobrando, lo comienzo a invertir de la mejor manera, incluso ayudando a otras personas que han tenido una pérdida parecida a la mía, y eso le empieza a dar un sentido a mi vida. El duelo hay que vivirlo y hay que verlo como un camino justo y necesario para transitar. Todos vamos a tener pérdidas. Y si no las tienes, probablemente tú vas a hacer la pérdida de alguien más. Pero todo, de alguna manera, vamos a vivirla. Y es importante saber que no se necesita vivir la culpa prolongada. Hay que valorar lo que estamos viviendo y de alguna u otra manera recordar que cuando perdemos vínculos afectivos es porque pudimos tener amor, y la pérdida es el precio de recordar ese amor y sobre todo darnos la oportunidad de reorganizarnos y de seguir viviendo. Gran parte de poder vivir una pérdida y un duelo de manera sana es entender y valorar que todas esas personas que atravesaron por nuestra vida le dieron significado a la misma y que probablemente yo, en mi partida, también le voy a dar significado a la vida de otros. Espero que puedas conceder y darte el permiso de que personas que hayamos vivido pérdidas, rupturas, duelos significativos puedan tenderte una mano. Estamos dispuestas a ayudarte y brindarte las mejores herramientas. Así que date permiso de vivir cualquier etapa, pero también date el permiso de seguir viviendo en armonía, en paz y en amor propio. Yo soy Emir Crespo y para mí fue un placer acompañarte durante este tiempo. Recuerda, @psicodivas. Escríbenos directamente al WhatsApp, +58 414 558 3595.